Hola amigos de La Posta, mi nombre es Jenny Navarro. Lunes 20 de agosto les sigo acompañando esta semana hasta que Anderson Boscan regrese de la operación Qué Vaina en Lovaina. Revisemos lo más importante de la jornada en caliente. Y en caliente tenemos que un equipo de La Posta está en Lovaina, como muchos de ustedes saben. Ayer, y el fin de semana en general, estuvieron haciendo transmisiones en vivo sobre sus reportajes. Nos mostraron ayer una de las casas de Rafael Correa, la que queda en la población de Otini, que está cerca a Lovaina la Nueva. Esa la pudieron filmar desde afuera, vimos el primer ático de Rafael Correa también, pero en la segunda casa donde actualmente vive, no les dejaron pasar. ¿Quiénes les recibían? Alrededor de unos 30 simpatizantes de Correa. Estaban afuera de su casa y además la policía de Lovaina. No les permitieron pasar, no les permitieron hacer ninguna tomas, pero bueno, están todavía por ahí. Rafael Correa no les abrió la puerta, no les ofreció la biela que tanto les pedíamos. Sin embargo, Luis Eduardo Vivanco, Anderson Boscan y Hernando Tapia siguen en Lovaina y van a continuar con su reportaje en la ciudad de Lovaina. Estén pendientes a nuestras redes sociales, estén pendientes a las transmisiones de Facebook que las harán hoy día y durante la semana hasta que regresen. En otro tema, el pasaporte, la solicitud de pasaporte a los ciudadanos venezolanos, esta medida se aplicó desde el día sábado. Hubo una reducción de paso en el puente de Rumichaca, pero también vimos que habían ciudadanos venezolanos que iban caminando por la carretera sin presentar este pasaporte. La Cancillería ayer anunció varias excepciones a esta medida de los pasaportes. Por ejemplo, los menores de edad podrán pasar sin pasaporte siempre y cuando sus padres o tutores lo tengan. Otra medida también fue que si son esposos, uno de ellos, una de la pareja tiene pasaporte, el otro también puede entrar. También hay algo similar con el tema de la gente que ha pedido refugio. Para hablar más a profundidad de estos temas, tengo hoy como invitada a María Clara Martín. Ella es representante del ACNUR para Ecuador. Síganos, acompáñennos para la entrevista. Gracias por quedarse a la entrevista. Como les había anticipado, tenemos el gusto de contar con María Clara Martín. Ella es representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Ecuador. Bienvenida, María Clara. Muchas gracias. María Clara, ¿pedir pasaportes viola la libre movilidad? Mira, todos los países tienen legítimamente la posibilidad de regular su migración. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando en estos casos de una gran proporción de gente que necesita protección, ya sea porque son personas que podríamos considerar como refugiados
son niños también, o son personas que están en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, lo importante es tratar de resolver justamente esas situaciones de vulnerabilidad. Una de las cosas también que es importante resaltar es que esto es un problema, como lo vimos este fin de semana también, es regional, no es un tema solamente del Ecuador. Y las respuestas justamente que hay que dar son a nivel regionales. En ese sentido, el Ecuador está llamando a una reunión regional de los países que están afectados por esta situación para justamente poder armonizar políticas y tratar de los problemas que se están viendo en este momento. María Clara, ¿requiere un refugiado pasaporte? No. Un refugiado, una persona que busca protección internacional, que necesita protección internacional, no necesita ningún documento. Y eso está claro en la Convención, que no se puede penalizar a las personas que buscan protección internacional por no tener documentos. Entonces, justamente uno de los temas que siempre se pidió, que la ACNUR pidió desde que prácticamente comenzó la crisis, es que haya acceso para que la gente pueda entrar y pedir justamente el asilo. Entonces, ¿cómo vería el ACNUR? O sea, ¿estaría bien pedir pasaporte a los ciudadanos venezolanos que vienen de paso? Mire, lo que nosotros pedimos es que se les deje entrar, o sea, que se les dé acceso, porque no estamos frente a una migración voluntaria. Estamos frente a un movimiento que es forzado. La gente está saliendo por causales que tienen que ver con, bueno, la falta de comida, la falta de medicamentos, pero esencialmente estamos viendo que la gente nos dice que está saliendo por un tema de inseguridad, de violencia también, donde su vida o su seguridad o su integridad también corren peligro. Y evidentemente entonces no estamos frente a un flujo normal, sino que estamos frente a un flujo donde la gente necesita salir de su país y buscar en su mayoría protección en otro país. Sabemos que tener un pasaporte en Venezuela es un lujo, debido a falta de materiales, debido a falta de citas y también a una red de gente que lucra con trámites para el pasaporte. Tengo entendido que bordea los $2,000, $5,000, hasta $5,000 tener un pasaporte en Venezuela. ¿Cómo cumplir con el requisito que le solicita Ecuador, Perú? Bueno, justamente, o sea, la gente nos dice que es muy difícil tener un pasaporte. Hay un problema justamente de tiempos, de falta de papeles, del papel también y de los materiales para el pasaporte. Y evidentemente hay mucha gente que no lo puede sacar y que no es culpa de ellos justamente. Entonces eso también es algo que se tiene que tomar en consideración. O sea, la gente, muchos nos explican que salen sin pasaporte, que lo pidieron, que estaban en el trámite, pero que ya, o sea, hay gente que habla de 2 años, que han estado esperando, etcétera, etcétera. Y nosotros lo que hemos visto más o menos por nuestros monitoreos de protección que hacemos es que más o menos un 24% de la gente viene sin pasaporte. No porque no lo quiso sacar, sino porque no lo pudo sacar. Y en otros casos también, que son bastante frecuentes, esta gente ha sufrido robos. Entonces también mucha gente nos cuenta que han sido víctimas de robo, de extorsión, etcétera, etcétera, después de que salieron de Venezuela y evidentemente ya se quedaron sin los documentos. María Clara, la medida de ayer tomada por la Cancillería, en la que pone excepciones a este pasaporte, sí, muestra un tanto de flexibilidad del gobierno de Ecuador y entender la situación por la que están pasando los venezolanos. Sí, pienso que muestra un cierto entendimiento. Todavía falta considerar algunas excepciones más o algunos problemas más. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los niños no acompañados que vienen sin pasaporte, que no están incluidos en las excepciones. Entonces tenemos que buscar evidentemente soluciones para eso. El MIES ha estado muy
muy involucrado en los casos que se han visto este fin de semana, las juntas de protección de derechos también, la Defensoría del Pueblo también, la Defensoría Pública han estado involucrados monitoreando esos casos y tratando de darle solución para que se les pueda dar protección a estos niños. Entonces? Estos niños, algunos vienen solos, no estamos hablando de niños pequeños en general, estamos hablando de adolescentes en general que dicen tener un familiar, ya sea en Ecuador o en Perú. Estamos viendo, por ejemplo, una niña con un bebé que quería encontrarse con el papá del bebé, pero es menor, con otro menor. Entonces, se necesita darles una protección especial. Hay gente que viene, o sea, que ya está en camino o que ya ha estado en camino, sí. Hay gente que viene caminando, etcétera. ¿Esta gente que no tiene pasaporte se quedará en la frontera o podría presentarse otra crisis humanitaria en la frontera? Mira, nosotros lo que vimos fue que hubo una cierta reducción, no tanto en San Miguel, sino más bien en Rumichaca, aunque sí hubo mucha gente que pasó también. O sea, los venezolanos se comunican mucho por redes sociales y la información ya circuló bastante, entonces mucha gente pienso que ha decidido quedarse en Colombia, por ejemplo. Hay otra gente que sí continúa, en este momento hay unos cientos de personas que están en Rumichaca esperando a ver qué pasa, si pueden entrar, si se pueden incluir más excepciones, etcétera, etcétera. Estamos a la espera, estamos monitoreando, es muy pronto también para saber qué está pasando, qué va a decir la gente. Como te digo, hubo gente que pasó y ese es uno de los temas que también nos preocupa. Cuando se aplican, yo pienso mucho en la crisis en Europa en el 2015 y ahí tenemos dos lecciones muy importantes. Una es que se necesita una solución regional. No es solo una situación de un Estado imponiendo una medida, sino porque eso afecta a todos los demás también, y eso lo vimos también con cómo reaccionó Colombia, cómo reacciona Perú. O sea, entonces realmente se necesita un ordenamiento regional. Y la segunda lección que tenemos aprendida de esa crisis es que la gente sigue llegando. Y cuando se ponen medidas más restrictivas para el acceso, la gente corre más riesgos para entrar. Entra ilegalmente, irregularmente, no ilegalmente, irregularmente la gente recurre a ¿cómo se dice?, a traficantes, a paseros o coyotes, como le dicen exacto, como les dicen en México, y ahí se expone mucho más. O sea, primero porque esta gente no lo hace gratuitamente, entonces pierden todos los recursos que tenían o comprometen a sus familias. Recursos, ¿qué pasa también? ¿Cómo los consiguen? Exacto. Por la desesperación? Entonces se vuelven víctimas de trata también, o sea, se comprometen a trabajar o a, peor, ¿no? Digamos, en todo caso a ser explotados para poder pagar justamente ese paso. Entonces, lo que hemos visto en las crisis donde se imponen medidas más restrictivas es justamente ese riesgo mayor que corren las personas. Ya el riesgo existía y existe, sobre todo de trata, pero ahora la gente se va a exponer más. ¿Cómo el gobierno puede controlar este paso irregular de personas? Tener personas aquí sin documentos, ¿cómo actúa el gobierno ante eso? Bueno, justamente, o sea, el problema es que al entrar irregularmente por lugares que no están reconocidos, es mucho más difícil saber quién entra, quién sale y dónde están. Entonces, evidentemente, el hecho de poder tener un control cuando entran y saber quién entra y quién sale es la primera medida. Evidentemente después, o sea, diferentes países han tomado diferentes medidas. Por ejemplo, Colombia hizo un registro de las personas que están, eso es una posibilidad. O sea, hay varias posibilidades de lo que puede hacer un Estado, pero evidentemente es mucho más difícil cuando la gente entra por lugares que no están habilitados. Con las medidas tomadas por Ecuador y Perú al exigir, al solicitar pasaporte,
¿cómo afectamos a Colombia? Bueno, mucha gente va a decidir quedarse en Colombia porque no va a poder pasar. Colombia puede decidir, o sea, no sabemos exactamente, pero la gente que ya pasó, que está sin pasaporte, ya hay muchos que decidieron quedarse ahí, o sea que puede aumentar también la carga a Colombia. O sea, y lo que pueda hacer Colombia después, pues no lo sabemos. En este momento sabemos que han puesto planes de contingencia, han reforzado los temas de asistencia en Rumichaca, de información, y tenemos que ver cómo va afectando. Pero evidentemente, más o menos 5.000 personas están entrando a Colombia por día en promedio, y muchas más se van a quedar en Colombia, ¿no? Más o menos un 40-50% estaba pasando al Ecuador. Muchas de esas personas no tienen pasaporte, entonces probablemente se van a quedar en Colombia. ¿Dónde se tiene que ubicar a estos desplazados venezolanos? ¿Hay necesidad de establecer centros de acogida en el país? Mire, el municipio ha establecido centros de acogida por varios motivos. O sea, los centros de acogida que son centros de tránsito temporales, no son lugares permanentes de estadía, sino que son lugares que permiten a la gente llegar, establecerse, entender y seguir viaje, o buscarse un lugar para quedarse aquí los que se quieren quedar. O sea, es un lugar como para darles un descanso y para que no estén en la calle, en la vía pública, o en estas acumulaciones que hemos visto en Carcelén, por ejemplo, que son insalubres, que no tienen condiciones, que están mucho más expuestos a otros temas como los que ya mencioné, y justamente se trata de darles unas condiciones dignas. Pero evidentemente es una medida temporal para que la gente pueda tener un descanso, como usted bien lo dijo. Gente viene caminando desde Colombia. O sea, para cruzarse Colombia se tarda 3-4 semanas más o menos. Para cruzarse el Ecuador se tarda más o menos 2, me imagino. Y entonces esta gente necesita un descanso, necesita algo muy importante, que es la orientación. O sea, mucha gente viene sin saber dónde se toman los buses, para dónde van, cuánto cuestan, no sabe qué opciones tiene si se quieren quedar aquí, no sabe dónde ir, no sabe cuáles son las organizaciones que los pueden ayudar. Entonces, uno de los temas muy importantes que se da en estos centros temporales de tránsito justamente es la orientación, para que puedan decidir luego qué puedan hacer con información y que no sean víctimas de redes criminales o redes de trata, etc. ¿Y en esta orientación participa la ACNUR también? Sí, ¿Brinda también apoyo con eso? Son muchas organizaciones que están participando en esto. El municipio, el GAT Pichincha, está la OIM, está la Cruz Roja, está la organización Hayas. O sea, hay un montón de organizaciones que están participando para que esta gente pueda tener la mayor información correcta posible. María Clara, ¿Ecuador está preparado para enfrentar una crisis migratoria? Mira, es difícil porque evidentemente estamos enfrentando una de las crisis de movilidad humana más importantes de América Latina. Es una de las más rápidas, además. O sea, estamos hablando de 2.300.000 personas, y eso son cifras oficiales que han salido de su país. El 10% leía casi de Venezuela. 7% de la población de Venezuela, que es enorme, es absolutamente enorme. Entonces, evidentemente, o sea, es difícil estar preparado para esa magnitud, pero sí, yo creo que el Ecuador está preparado, porque el Ecuador tiene una ley de movilidad humana que le permite activar, tiene estructuras. Te hablo, por ejemplo, el sistema de salud. El sistema de salud se ha preparado de una forma increíble para poder vacunar a chicos venezolanos, para dar asistencia en la frontera. Y, o sea, no es fácil, pero evidentemente sí es posible. Una de las cosas que es importante también es la solidaridad internacional en estos casos. O
sea, el ACNUR está apoyando, agencias de Naciones Unidas están apoyando, la Organización Internacional de Migraciones está apoyando. Se necesita más apoyo también para poder llegar a asistir a la gente que ya también se va a quedar, pero de una forma de asistir a toda la comunidad también y apoyar a toda la comunidad que está asistiendo a esta gente. No se trata de apoyar solamente a los que están llegando, sino también de preparar a las comunidades y de darle los recursos a las comunidades para que ellas mismas también puedan incluir e integrar a estas personas que están llegando. ¿Y con qué recursos se financia esto? ¿Tiene que venir del Estado ecuatoriano, de organismos internacionales? ¿Quién debe financiar? Bueno, de todo. O sea, el Ecuador evidentemente tiene la obligación sobre todo de acoger y apoyar a las personas que solicitan refugio aquí en el país. El Ecuador, por su constitución, también se compromete a dar salud, educación a todas las personas. Los extranjeros tienen los mismos derechos que los ecuatorianos, pero evidentemente hay situaciones como estas que nos están desbordando, y entonces ahí la solidaridad internacional es más que importante, es crucial. Y por ejemplo, en la ACNUR, ¿qué hace para financiar esta protección de los desplazados? Bueno, el ACNUR está haciendo varias cosas. Primero está trabajando con el gobierno, justamente con el Ministerio de Movilidad Humana, con el Viceministerio de Movilidad Humana, perdón. Estamos apoyándolos en el refuerzo de todo lo que es el sistema de determinación de la condición de refugiado, con asistencia técnica, también con personal, para que se pueda más rápidamente trabajar estos temas e incluir y procesar los pedidos de la gente que pide refugio. Por otro lado, estamos también trabajando con el MIES en proyectos de apoyo a personas vulnerables, ya sea ecuatorianas como extranjeras, como refugiadas. Estamos también en las fronteras sobre todo asistiendo desde el punto de vista técnico también, pero también dando ayuda humanitaria, distribuyendo mantas, kits, y no lo estamos haciendo solo, y eso es muy importante recalcar. Es un esfuerzo de Naciones Unidas en su conjunto y también de la sociedad civil, que trabajan muy de la mano con nosotros, que trabajan como socios nuestros también para dar justamente ese apoyo, ya sea material o también psicosocial, porque mucha gente también está llegando con mucho trauma y entonces hay que apoyarlos, evidentemente. Estamos trabajando también con gobiernos locales, con las juntas de protección de derechos a nivel cantonal, municipal, etcétera, etcétera, con los consejos de protección de derechos también, para ayudarlos a identificar también las personas vulnerables, establecer rutas de protección, etcétera, etcétera. Y también estamos trabajando, por ejemplo, reforzando las casas de acogida que hay para mujeres en situaciones de violencia doméstica o violencia sexual. Son casos que evidentemente en una emergencia también se multiplican, para también poder acoger y asistir a esas mujeres y víctimas de trata, evidentemente. Hay un problema que preocupa a los ecuatorianos, que es la tasa de desempleo en la que vivimos. Entonces, si el país está pasando por una crisis económica, por la falta de empleo, ¿cómo dar empleo a los ciudadanos venezolanos si ni para nosotros hay? Sí, bueno, pero ahí es justamente donde también la solidaridad internacional tiene que entrar en apoyo a los planes de desarrollo, a la reactivación económica, etcétera, etcétera. Pero eso es un falso, o sea, es un problema que es real, pero por otro lado yo creo que tenemos que recordar, como el Ecuador lo ha hecho siempre, que esta gente no está saliendo porque quiere. O sea, yo creo que eso es muy importante, porque probablemente tu próxima pregunta va a tener que ver con la xenofobia. Y está en la lista. Muy ligado. Por supuesto. Y desgraciadamente es entendible que la gente se preocupe, pero por otro lado no estamos hablando de gente que ha salido porque tiene ganas. No estamos hablando de gente que viene a robarle un empleo a un ecuatoriano.
Estamos hablando de gente que ha tenido que salir para salvar la vida de sus hijos, por ejemplo. Cuando ayer justamente estaba mirando estaba leyendo un artículo en el Guardian con una entrevista con un venezolano que salió porque su hija tiene cáncer y no podía ni con su trabajo ni nada pagar ese tratamiento que todos sabemos que es muy caro. Entonces creo que todo pasa por un tema de solidaridad también y de entender justamente lo que pasa a esta gente y lo necesario que es darles una mano también y solidarizarse con ellos. No tengo estadísticas del Ecuador, pero en el Perú justamente mi colega me decía que hay 600.000 personas venezolanas en este momento. O 300.000, no, creo que son, aquí tengo entendido que estamos con son 250.000, entonces son más de unos 500.000 y justamente hay menos de 70 venezolanos, hay 64, 65 venezolanos que han sido arrestados por haber cometido algún acto criminal. O sea, estamos hablando de 0.0000 no sé cuánto %, ¿no? Okay. Y yo creo que entonces es muy importante tener eso en mente, que la gente, o sea, hay que tratar de ponerse un poquitito en los zapatos del otro. El Ecuador salió, mucha gente ecuatoriana tuvo que salir en un momento, y tuvo que salir, no eligió salir, no quiso salir. Estamos hablando también de varios millones de personas que salieron, como 2 millones me dicen, en un momento en que la situación del Ecuador estaba muy complicada y bueno, pues creo que hay que tratar de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? También miramos, o sea, haciendo otro paralelo con la situación del 2015 en Europa. Cuando esta situación se produjo en Europa, la gente empezó a llegar a Grecia, y Grecia estaba en una situación económica también muy delicada. Y Grecia todavía está ahí, y justamente hoy se anunció que había terminado el programa de apoyo a Grecia. Entonces, creo que es importante tener eso en mente, ¿no? La situación, nadie está negando que la situación es delicada, pero también tenemos una situación en donde tenemos que mostrar más solidaridad y hacer un esfuerzo, porque no estamos hablando de gente que salió porque quiso para tratar de venir a hacer un futuro aquí en detrimento de los ecuatorianos. Estamos hablando de gente que salió por condiciones muy difíciles, en muchos casos para salvar su vida o la de sus hijos, y que entonces tenemos que apoyarlos. ¿La solución es la salida de Nicolás Maduro? Yo no le puedo hablar de la situación en Venezuela y no sé cuál es la solución. Lo que tenemos es que solucionar el problema que tenemos aquí en este momento, que es justamente cómo hacemos para que todos podamos beneficiar, porque no nos olvidemos también los venezolanos, hay muchos venezolanos que vienen con diplomas universitarios, con una gran experiencia de trabajo y quieren contribuir al Ecuador. Entonces, a mí me parece que en este momento lo que tenemos que abocarnos es justamente en resolver la situación que tenemos aquí. Hablando igual de temas internacionales relacionados, ¿Nicaragua va por el mismo camino que Venezuela? No le puedo hablar tampoco de la situación de Nicaragua, le puedo hablar que hay varios miles de personas que están solicitando asilo en Costa Rica, que han llegado, y justamente el ACNUR también está asistiendo en colaboración con el gobierno de Costa Rica y con la sociedad civil a esas personas que están solicitando asilo en Costa Rica y en Costa Rica principalmente, evidentemente. Ante esta crisis regional, ¿qué papel debe tomar la OEA? La OEA tiene, o sea, evidentemente la OEA es una organización internacional. Yo creo que ya ha estado jugando un papel y bueno, es para la OEA decidir qué papel tiene que jugar. ¿Este es el peor éxodo de refugiados en la historia de Latinoamérica? No, no es el peor,
es uno de los más grandes, evidentemente. Muchos colombianos han salido durante varios años. Lo que sí vemos, lo que es importante es que es el más rápido, digamos. O sea, esto ha empezado a pasar desde 2014. Entonces, evidentemente, es lo que llama la atención y lo que choca de alguna forma es justamente la rapidez con esto. O sea, estamos hablando de personas que han salido y el número de salidas se ha ido casi triplicando anualmente. En 2016 entraron al Ecuador unas 120.000 personas. En 2017 pasaron por el Ecuador 288.000. Este año, hasta el 31 de julio, pasaron por el Ecuador 547.000. O sea, lo que es increíble es lo vertiginoso de la situación. Pero evidentemente no podemos olvidarnos que el conflicto en Colombia, que duró durante 50 años, pues también salió muchísima gente, pero no, claro, y también más gente a cuentagotas, que ¿no? nosotros también hemos recibido. Exacto, y eso es lo interesante. El Ecuador sigue siendo todavía el país que más solicitudes de asilo recibió en América Latina. Estamos hablando de más de 200.000. Perú en este momento tiene 120.000. Ecuador sigue siendo el país con el número de refugiados reconocidos más grande, casi 63.000 en este momento. Entonces, justamente la cosa es seguir apelando a esa solidaridad, ¿no? O sea, tenemos una larga tradición aquí en América Latina de acoger a quien lo necesita, al que sale porque tiene que salir de su país, y esperamos que esta tradición siga continuando, ¿no? Entonces, la sociedad ecuatoriana sí está preparada para ser solidaria en este aspecto, tomando en cuenta, como hablábamos anteriormente, la memoria histórica que debemos tener de migración. Mira, yo he visto estos días, evidentemente, las redes sociales y uno... Está que arden, ¿no? Está que arden algunas cosas, pero también yo veo mucha gente que reacciona contra eso. Y casi tantos que dicen, no, esto no puede ser así, tenemos que ser solidarios, tenemos que entender lo que pasa, como los que realmente dicen cosas que en algunos casos son horribles, ¿no es cierto? Y yo creo que también el grupo que dice estas cosas, que se manifiesta contrariamente, también hace mucho ruido, mucho más que el que dice, bueno, yo soy solidario. O sea, todos los días yo me encuentro con expresiones de solidaridad que nos salen en las redes sociales, que nos salen en la prensa, de gente como tú, como yo, como todo el mundo, que brinda una mano y que realmente no se ven, pero que son justamente las que hacen la diferencia. Entonces, yo no pierdo la esperanza, porque yo sé que este país sabe lo que es migrar y salir de su país por una situación que está más allá de lo que ellos pueden controlar. Saben lo que es dejar a su familia, llegar a un lugar que no conocen, y siempre han mostrado esa solidaridad de alguna forma. María Clara, para terminar, ¿cree usted que Ecuador debe tomar postura sobre la crisis en Venezuela? Lenín Moreno ha tratado de no meterse, no injerencia y demás. ¿Cree que es momento ya de decir algo? Bueno, yo creo que hay que, hay que hablar de la situación regional. O sea, yo creo que es importante que los países se junten y que hablen de este movimiento y de cómo van a tratar justamente este tema que los está afectando, que está afectando a toda la región. Y creo que es muy importante que justamente se hable de cómo se va a resolver justamente este tema que nos está afectando, que es el tema de la movilidad. Perfecto, muchas gracias, María Clara, ha sido un gusto tenerla aquí. Igual les agradecemos a ustedes que han estado conectados, y bueno, vamos a seguir con este tema en la posta, que es muy importante. Les espero mañana también a la misma hora. Bueno, que tengan un buen día y estén atentos a las transmisiones desde Lovaina.